Bienvenidos a Link, donde tus sueños se hacen realidad. Hoy te hablaremos de los sistemas de seguridad de salud en Colombia. Iniciaremos con el régimen general de salud de las EPS. Este es un sistema que brinda la cobertura a los habitantes del territorio nacional a partir de un seguro de salud, el cual brinda la atención y el acceso a todos los niveles de atención. La tarifa de cotización corresponde al 12,5%, donde aquí el empleador tiene que aportar el 8,5% y el empleado el 4%. Y de este mismo 12,5%, el 1,5% es estimado al FOSIGA, que es el Fondo de Seguridad y Garantías. El ingreso base de cotización a reportar es de un salario mínimo mensual vigente y máximo de 25 salarios mínimos legales vigentes. Por otro lado, se creó en la Ley 100 el POS, Plan Obligatorio de Salud, el cual se encarga de proteger el derecho a la salud y el cual es acatado por las empresas, las EPS y las IPS, quienes son las encargadas de la salud de las personas. En estas encontramos dos tipos de régimen. El primero es el régimen contributivo, que son los que tienen capacidad de pago y cuentan con un contrato de trabajo. El segundo es el régimen subsidiado, el cual están las personas más vulnerables y de bajos recursos. Sistema General de Pensiones. Bueno, empezamos con las tasas de cotización, la cual generalmente es del 16%, donde el empleador aporta el 12% y el trabajador el 4%. Existen otras tarifas, así como la tarifa de alto riesgo, que corresponde a 10 puntos más a la tarifa general que aporta el empleador cuando la labor del cotizante es catalogada como alto riesgo. Entonces quedaría con el 26%, donde el empleador aporta el 22% y el trabajador el 4%. Y otras, tales como la tarifa de senadores y congresistas, que es del 25,5%, donde el aportante realiza el pago del 75% y el cotizante del 25%. Tarifa del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, es del 35%, donde el empleador aporta el 31% y el trabajador el 4%. Bueno, el, el IBS mínimo a reportar es un salario mínimo mensual legal vigente y máximo 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con algunas excepciones. Adicional a esto, los empleados que devengan 4 o más salarios mínimos mensuales legales vigentes deben realizar aportes al Fondo de Solidaridad Pensional según la siguiente tabla. Entre 4 y 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 1%. Entre 16,1 y 17 salarios mínimos, 1,2%. Entre 17,1 y 18 salarios mínimos, 1,4%. Entre 18,1 y 19 salarios mínimos, 1,6%. Entre 19,1 y 20 salarios mínimos, 1,8%. Y más de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 2%. Sistema General de Riesgos Laborales. Iniciemos por la tasa de cotización. Esta tasa la determina el riesgo al que está expuesto el trabajador y está asociada a los centros de trabajo que tiene la empresa. Todo esto se rige por una tabla en la cual nos dice, según la clase de riesgo, qué valor debe ser su cotización inicial. En la clase de riesgo 1, el valor inicial a cotizar será de 0,522%. En la clase 2 será de 1,044%. En la 3 será de 2,436%. En la 4 será de 4,350%. Y en la 5 será de 6,960%. Hay que tener en cuenta que toda empresa primeriza en cotizar tendrá que hacer la cotización inicial de la clase de riesgo que le corresponda. Bueno,
Sigamos con las tarifas o porcentajes de aportes. Los porcentajes de cotización al sistema de seguridad social en los trabajadores independientes es exactamente el mismo, solo que la totalidad de los pagos debe asumirla el trabajador por independiente. Bueno, en salud la tarifa será del 12,5%, la pensión será del 16% y su ARL será del 0,522% al 6,960% de acuerdo al riesgo al que esté expuesto. Bueno, sigamos viendo esta tabla y veamos las tarifas de cotización según el riesgo. En la clase de riesgo 1, la tarifa de cotización será de 5.220 pesos. En la clase de riesgo 2 será de 10.440 pesos. En la clase de riesgo 3 será de 24.366 pesos. Y en la clase de riesgo 4 será de 43.500. En la clase de riesgo 5 ya será de 69.600 pesos. Los servicios sociales complementarios. Bueno, recordemos que estos son un programa dirigido a los ancianos indigentes que son acreedores de un auxilio. Estos deben cumplir una serie de requisitos para poder tener este auxilio, como por ejemplo que sus entradas sean inferiores a un salario mínimo legal vigente. Estos servicios complementarios se componen de cesantías, subsidio familiar, beneficios económicos periódicos. Continuamos con los servicios sociales complementarios. Estos son los que no se constituyen como elementos indispensables para la prestación de servicio educativo. La tarifa del aporte es del 9%, la cual es asumida en totalidad por el empleador. Los aportes que se realizan son según su naturaleza o de acuerdo a su empresa. Pueden ser públicas o privadas. Iniciemos con las privadas. Las privadas realizan los aportes así. Para la caja de compensación familiar es el 4%, para el ICBF es el 3% y para el SENA es del 2%. Las empresas públicas realizan los aportes de la siguiente manera. Para la caja de compensación familiar es el 4%, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 3%, para el SENA el 0.5%, para la Escuela Superior de Administración Pública es del 0,5%, y para el Ministerio de Educación Nacional es del 1%. Muchas gracias a todos, espero este video les haya servido. Hasta una pronta ocasión.